Enero de 1989. En plena Sierra Valenciana, 3 adolescentes desaparecen sin dejar rastro. Días después, sus cuerpos comienzan a aparecer, mutilados y dispersos por el monte. Una pierna en una bolsa, un cadáver descompuesto en una caseta abandonada, otro cuerpo hallado semanas más tarde y una de las víctimas que jamás volvió a aparecer. José Antonio Rodríguez, Rosario Hernández y Pilar Ruiz tenían entre 14 y 15 años. Eran jóvenes, inquietos y con vidas comunes. Pero su final fue todo menos común. Un crimen atroz, sin testigos, sin culpables y con una investigación plagada de dudas. 30 años después seguimos sin respuestas claras. Solo queda la pregunta de qué ocurrió realmente en Macastre. Hoy vamos a revivir una de las historias criminales más oscuras y olvidadas de España. Un caso que no solo dejó cadáveres, dejó heridas abiertas que aún supuran en silencio. Enero de 1989. España caminaba por la delgada línea entre la modernización y los restos de una época más oscura. El país avanzaba hacia el progreso, pero en los márgenes aún latía la precariedad, la desprotección y la violencia silenciada. En los barrios obreros de Valencia, muchos jóvenes crecían con libertad, pero también con ausencia de estructuras. Lugares donde la calle, más que un escape, era un escenario cotidiano. San Marcelino, un barrio humilde de Valencia, era el hogar de 3 adolescentes que compartían una amistad construida entre parques, escaleras de bloques de edificios y tardes eternas sin rumbo fijo. José Antonio Rodríguez, de 14 años, era un chico callado, algo reservado y de complexión delgada, hijo de una familia que luchaba por salir adelante. Rosario Hernández, de 15 años, tenía fama de ser extrovertida, valiente y con una personalidad fuerte. Venía de un hogar marcado por dificultades, pero se la conocía por su carácter decidido. Pilar Ruiz, también de 15 años, era más tranquila, quizás más influenciable, pero con una sonrisa fácil. Eran jóvenes como cualquier otro, con sueños difusos y una rutina sencilla. Ninguno de ellos había dado señales de querer desaparecer. Nadie imaginaba que aquel día sería el último en que serían vistos con vida. El 13 de enero de ese año, los 3 salieron juntos. Algunas versiones indican que tomaron un tren en la estación de Valencia rumbo a Buñol, o quizás algún punto más rural. El destino nunca quedó del todo claro. Lo cierto es que después de ese momento su rastro se pierde. La policía en un primer momento apenas les presta atención. La etiqueta de fuga voluntaria fue casi automática, adolescentes que se han escapado. A unos 40 kilómetros al interior de la provincia, rodeado de monte y campos secos, se encuentra Macastre, una pequeña localidad valenciana, silenciosa encajada entre la Sierra del Ave y caminos forestales difíciles de transitar. Un pueblo detenido en el tiempo, con apenas unos cientos de habitantes y mucha tierra salvaje alrededor, una geografía que ofrece escondites naturales, profundos barrancos, pozos abandonados y casetas olvidadas. El escenario perfecto para que alguien o algo desaparezca sin dejar rastro. Durante días las familias buscaban respuesta, pero la falta de interés mediático, la lentitud de las autoridades y los prejuicios sociales hicieron que el caso no trascendiera. 3 chicos de barrio, el tiempo pasaba y el silencio se volvía cada vez más espeso. No había ninguna razón visible para que hubieran huido, no había antecedentes criminales, no había discusiones familiares graves, tampoco había señales de una planificación, simplemente un día dejaron de estar, como si el suelo se los hubiese tragado, pero el suelo no se los tragó, los tenía guardados, y semanas más tarde comenzó a escupir los restos. La última vez que alguien los vio con vida fue el 13 de enero de 1989. Rosario, Pilar y José Antonio salieron de casa sin decir a dónde iban exactamente. Algunos testigos recordaron haberlos visto en la estación de tren de Valencia. Iban juntos, parecían tranquilos, se subieron a un tren en cercanías, quizás con rumbo a Buñol o a alguna zona de la sierra. Nunca más fueron vistos con vida. En las horas siguientes, como ocurre tantas veces, nadie se alarmó demasiado. Eran adolescentes, podían haber salido a pasar el día, tal vez estarían en casa de algún amigo, tal vez regresaban más tarde, pero pasaron las horas, luego los días y no hubo llamadas, no hubo noticias y nadie sabía nada. Las familias comenzaron a preocuparse de verdad. La madre Rosario especialmente fue de las primeras en alzar la voz. Empezó a recorrer calles, a preguntar en estaciones y en casas de conocidos. Pilar y José Antonio también tenían familiares desesperados, pero cuando acudieron a la policía no encontraron lo que se esperaban. Las autoridades en ese momento apenas reaccionaron, atribuyeron la desaparición a una fuga voluntaria. Son jóvenes, dijeron, ya volverán. El caso no se trató con urgencia, no hubo operativos de búsqueda, no se activó ningún protocolo real, solo se llenaron formularios, se tomaron declaraciones formales y poco más. Fue como si el sistema no quisiera mirar de frente. Mientras tanto, las familias vivían una angustia insoportable. Nadie sabía si estaban vivos o muertos, si necesitaban ayuda o si simplemente se habían ido por voluntad propia. Pero en el fondo algo les decía que aquello no era normal. Rosario no se iría sin avisar.
José Antonio no tenía a dónde huir. Pilar no había mostrado señales de querer escapar de nada. Todo era demasiado extraño, pero la respuesta institucional seguía siendo el silencio. Pasaron los días, pasaron las semanas, y ningún rastro, ningún testimonio creíble. El caso fue diluyéndose, entre el papeleo, el desinterés y el prejuicio de un país que por entonces aún no sabía o no quería saber cómo tratar con niños desaparecidos. El silencio institucional y mediático fue quizás el primer gran crimen del caso Macastre, uno que permitió que todo lo demás ocurriera sin frenos, sin testigos y sin justicia. El 27 de enero de 1989, 14 días después de la desaparición, el horror se materializó por primera vez. Un agricultor que caminaba por una zona montañosa entre Macastre y Dos Aguas encontró algo extraño al pasar cerca de una vieja caseta abandonada, rodeada de maleza y silencio. Al acercarse sintió el olor antes que otra cosa. Dentro, sobre un jergón sucio, yacía el cuerpo sin vida de un joven en avanzado estado de descomposición. Era José Antonio Rodríguez. La escena era brutal. El cadáver presentaba señales de deterioro extremo. Había estado allí solo durante días bajo temperaturas frías y humedad. Su ropa estaba casi intacta, pero el cuerpo hablaba de sufrimiento. Los informes forenses determinaron que llevaba al menos una semana muerto. No estaba claro cómo había muerto. No había heridas evidentes que pudieran indicar una causa inmediata, solo descomposición y abandono. El hallazgo no generó el despliegue mediático que uno esperaría. Se trató casi con indiferencia. No hubo alertas nacionales y no se disparó ninguna alarma pública. José Antonio fue enterrado con más preguntas que respuestas. Nadie lo sabía y nadie lo investigaba a fondo. Pasaron los días, el país siguió girando y entonces el 8 de marzo otro hallazgo reabrió el espanto. En las inmediaciones de una antigua fábrica abandonada apareció una bolsa de plástico. Dentro, envuelta en silencio y descomposición, una pierna humana. Una pierna cercenada, amputada con precisión y sin signos de accidente. Era una mutilación, un acto intencionado. La pierna fue identificada como perteneciente a Pilar Ruiz, pero ella aún no había aparecido entera. Faltaba el resto de su cuerpo. Días después, a pocos kilómetros de allí, en una zona escarpada del término municipal de Dos Aguas, finalmente se encontró el cadáver completo de Pilar. Estaba parcialmente cubierto de tierra y hojas. Su estado también era de descomposición avanzada. Al igual que en el caso de José Antonio, los forenses no pudieron establecer con certeza ni la fecha exacta ni la causa de la muerte. Otra vez, más preguntas y más vacío. ¿Y Rosario? Rosario nunca apareció. Su cuerpo jamás fue hallado. Lo único que se encontró de ella fue su documentación personal, que apareció misteriosamente en una zona boscosa cercana. Ni rastro de su ropa, ni restos, ni sangre, ni huesos, nada. Como si la hubiese tragado el monte, o como si alguien se hubiese encargado de borrar su rastro para siempre. 3 adolescentes desaparecidos, 2 cadáveres hallados en circunstancias brutales, una pierna cercenada, una niña evaporada, y un misterio que con cada hallazgo se volvía más profundo, más retorcido y más inhumano. Con los cuerpos ya recuperados, la esperanza de encontrar respuestas claras descansaba en las autopsias, pero lo que revelaron fue aún más perturbador que el hallazgo en sí, porque más allá del estado de descomposición, lo que los forenses encontraron fue una serie de vacíos, incoherencias y detalles espeluznantes que no encajaban entre sí. El cadáver de José Antonio Rodríguez, el primero en aparecer, fue hallado en una caseta. No había señales claras de violencia externa. No tenía heridas visibles que indicaran una muerte violenta inmediata, tampoco signos evidentes de sobredosis. Se barajó la posibilidad de una muerte por inanición o por hipotermia, pero nada pudo confirmarse. Sin pruebas concluyentes, el informe final quedó abierto: causa de muerte indeterminada. Un niño de 14 años hallado muerto en un lugar remoto sin saber cómo ni por qué murió, y sin que nadie investigara más a fondo. En el caso de Pilar Ruiz, la situación fue más inquietante. Su cuerpo apareció mutilado. La pierna cercana, hallada semanas antes, había sido amputada con una precisión difícil de explicar. No se trataba de un corte accidental ni producido por animales. Era una amputación limpia, quirúrgica y deliberada. ¿Quién lo hizo? Nadie lo supo. Además, el cadáver de Pilar presentaba rastros de haber sido quemado, no en su totalidad, sino parcialmente, como si alguien hubiera intentado deshacerse del cuerpo, pero no terminó el trabajo, como si hubiese sido interrumpido o como si solo hubiese querido enviar un mensaje. Esto se sumaba a un dato aún más desconcertante: había restos de cinta adhesiva en zonas del cuerpo. Los análisis no revelaron ni restos de drogas ni abusos sexuales claros, aunque los cuerpos estaban tan deteriorados que no se podía descartar nada. Pero el componente más siniestro y más difícil de procesar era la evidente voluntad de ocultar, de fragmentar y de despistar. Todo parecía cuidadosamente planeado para generar confusión. Y en medio de todo esto, Rosario Hernández seguía sin aparecer. Sin cuerpo no hubo autopsia, solo silencio y solo ausencia. A cada paso, el caso se hundía más en lo inexplicable. Las autopsias, en lugar de arrojar luz, sumaron nuevas sombras, y si alguien sabía la verdad, prefirió callar.
A medida que los cuerpos aparecían y las autopsias se cerraban sin respuestas claras, las autoridades comenzaron a elaborar su propia hipótesis, pero más que construir una investigación sólida, lo que se desarrolló fue un laberinto de contradicciones, negligencias y vacíos inexplicables. El caso Macastre se convirtió rápidamente en un ejemplo de cómo no se debe llevar una investigación criminal. Desde un inicio se apuntó a un posible ajuste de cuentas vinculado al consumo o tráfico de drogas. Las víctimas eran adolescentes de barrio humilde, con entornos vulnerables y escasa supervisión adulta. Esa narrativa fue la más cómoda para cerrar el caso sin profundidad. Se sugirió que los 3 chicos podrían haber estado implicados con algún grupo peligroso y que la desaparición y los crímenes habían sido una represalia. Sin embargo, esa hipótesis nunca fue respaldada con pruebas. No se hallaron drogas, no hubo conexiones claras con bandas y, lo más inquietante, ningún sospechoso fue identificado. Los informes policiales presentaron numerosas contradicciones. En algunos momentos se afirma que los cuerpos no mostraban signos de violencia, en otros que había restos de ataduras, quemaduras y mutilaciones. ¿Cuál era la versión verdadera? Las fechas tampoco cuadraban. José Antonio, por ejemplo, fue hallado con ropa intacta, pero con un grado de descomposición mayor al esperado para los días que supuestamente había muerto. Y entonces están los testigos. Personas que aparecen brevemente en la investigación y luego desaparecen de la narrativa, como si jamás hubieran existido. Un vagabundo que supuestamente había estado en las inmediaciones de la caseta donde apareció el cuerpo de José Antonio, otro testigo que dijo haber visto a los chicos subir a un coche días después de su desaparición. Incluso se habló de una mujer vinculada a un supuesto grupo esotérico en la zona, pero ninguno de ellos fue llamado a declarar formalmente. Ninguno reapareció en el sumario y nunca más se supo de ellos. Desinterés, incompetencia. Lo cierto es que durante años las familias se toparon con un muro impenetrable. Cada pregunta era respondida con evasivas, cada indicio descartado por irrelevante, y lo que debía ser una investigación criminal acabó pareciendo un caso que nadie quería resolver. Macastre, en lugar de ser investigado a fondo, fue barrido bajo las alfombras del olvido. Una historia incómoda con víctimas incómodas en un país que todavía no sabía mirar de frente a sus propios monstruos. Lo más inquietante del caso Macastre no es solo lo que ocurrió, sino lo que anticipó. Años después, en 1992, España se conmocionó con el brutal crimen de Alcácer. 3 adolescentes secuestradas, torturadas y asesinadas con un nivel de violencia atroz. El país entero se paralizó, pero para quienes recordaban Macastre, el horror tenía un sabor amargo, porque algo sonaba demasiado familiar. 3 víctimas adolescentes, 3 desapariciones inexplicables, zonas rurales aisladas a poca distancia de Valencia, falta de pruebas claras, un estado lento confuso o cómplice, y sobre todo silencio, un silencio pesado, estratégico, en el de que no quería que ciertas piedras se levanten. Algunos periodistas y criminólogos empezaron a ver patrones. ¿Podían ambos casos formar parte de una misma lógica criminal? ¿Existían una red encubierta, una estructura que usaba estos parajes como terreno de caza? ¿O eran crímenes rituales, castigos o parte de algo más macabro? En ese cruce entre Macastre y otros casos aparece un nombre que se ha repetido en susurros, en informes inconclusos y en calles donde todos prefieren mirar hacia otro lado: el Chino. ¿Quién era el Chino? Un individuo con antecedentes penales muy vinculado al entorno marginal de Valencia. Se le relacionó con robos, amenazas y, según algunas fuentes, con grupos paramilitares de ultraderecha durante la transición española, pero lo más perturbador era su posible rol en la sombra. Testigos lo mencionaron como alguien que conocía a los chicos, que los había visto días antes. Otros dijeron que frecuentaba la zona boscosa donde aparecieron los cuerpos. Se le llegó a vincular con prácticas esotéricas. Incluso se habló de una especie de grupo cerrado, donde el Chino no era el líder, pero sí el que ejecutaba. Nunca fue detenido por el caso, nunca se le imputó oficialmente. Cada vez que su nombre aparecía en una declaración se desestimaba por falta de pruebas o simplemente desaparecía del expediente. Su figura se convirtió en una sombra, una constante sin rostro, siempre al borde del expediente, siempre fuera del foco. Y sin embargo, siempre presente cuando se hablaba de Macastre y cuando se mencionaba en voz baja al caso. ¿Fue el Chino un peón de algo más grande? Lo cierto es que su nombre sigue apareciendo en los márgenes de varios casos sin resolver. Siempre los márgenes, nunca en el centro. Y en ese eco entre Macastre y otros horrores que vendrían después, se empieza a dibujar algo que va más allá de 3 adolescentes asesinados. Se dibuja un patrón, una red de silencio, una estructura que nadie ha querido o ha podido desmontar. Enero de 1989. 3 adolescentes aparecen muertos, mutilados y en condiciones inhumanas. Una de ellas, Rosario Hernández, nunca será encontrada. Sus padres, sus hermanos, sus amigos, nadie volverá a verla jamás. Y sin embargo, no hubo titulares. No hubo telediarios abiertos con sus nombres, no hubo imágenes de su rostro recorriendo el país y no hubo minuto de silencio, no hubo nada.
La cobertura mediática del caso Macastre fue simplemente vergonzosa, inexistente. El país pasaba por una etapa convulsa, la resaca de la transición y el miedo al narcotráfico, los rumores sobre redes de poder incontrolables, y Macastre con su crudeza parecía tocar un nervio que nadie quería rozar. Se optó por el silencio, por el desvío, por enterrar la historia en las páginas interiores de los periódicos con titulares, porque mientras los medios miraban a otro lado, las familias no se rindieron. En especial una voz se alzó por encima de las demás, la de la madre Rosario, una mujer incansable que durante más de 3 décadas ha exigido lo mismo: que digan dónde está su hija, que le expliquen por qué nadie la buscó realmente y que le demuestren los documentos que siguen inaccesibles. Pero la respuesta año tras año ha sido la misma: silencio. Y en ese silencio comenzó a crecer una teoría que ya no es solo de las familias, sino también de muchos investigadores, periodistas y ciudadanos, que han escarbado en el caso. La teoría del encubrimiento, no como un error puntual, sino como una decisión estructural, como una cadena de omisiones, errores, desvíos y borrados que no parecen fruto del azar, sino con una voluntad clara: que este caso no se resuelva jamás. Existen decenas de indicios, informes forenses con datos contradictorios, declaraciones que desaparecieron del sumario, pruebas físicas que nunca se recogieron, autopsias incompletas y sobre todo archivos oficiales que hoy, 35 años después, siguen inaccesibles o directamente han desaparecido. Cuando periodistas de investigación pidieron acceso al expediente completo, encontraron huecos, documentos sin numerar, hojas arrancadas y páginas que citan pruebas que ya no están. Y no hablamos solo de papeles extraviados. Hablamos de testigos que declararon en su momento haber visto a los chicos tras su desaparición y cuyas palabras nunca fueron registradas formalmente. Hablamos de un testimonio que vinculaba al llamado chino con el entorno de las víctimas, pero fue desestimado por falta de pruebas, aunque jamás se investigó. Hablamos de fotografías del lugar donde se hallaron los cuerpos que se publicaron en prensa pero que no figuran en el sumario judicial. Todo esto no apunta solo a una mala praxis, apunta a un apagón, a una desconexión voluntaria, a un intento por desactivar cualquier hilo que pudiera conducir a la verdad. Y cuando las familias decidieron reabrir el caso, la respuesta fue tan fría como brutal. No hay nuevos indicios, decían. No hay razones para retomar la investigación, no hay presupuesto, no hay voluntad, no hay interés. Pero el interés sí existe. Lo tienen los padres que aún esperan respuestas. Lo tienen los periodistas que arriesgaron su carrera por sacar a la luz detalles que nadie quería contar. Y lo tienen todas las personas que se preguntan qué pasó realmente en Macastre. Porque si todo esto fue encubierto, si hubo manos que protegieron a los culpables, entonces Macastre no es solo un crimen impune, es un crimen autorizado. Es una advertencia, y mientras los documentos sigan cerrados, mientras el caso no se reabra, mientras no se escuche a las víctimas, el mensaje sigue vigente. En ciertos rincones de este país la justicia aún no llega, y hay quienes siguen durmiendo tranquilos sabiendo que el silencio les protege. Macastre no es solo un nombre de un pueblo, es una herida sin cerrar, una historia rota y un crimen que nunca fue del todo contado y mucho menos resuelto. Han pasado más de 3 décadas, los cuerpos fueron enterrados, los expedientes se cerraron, las cámaras se apagaron, pero las preguntas siguen aquí. ¿Quién mató a José Antonio, Pilar y Rosario? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿quién los protegió? Porque hay algo peor que el crimen, el olvido, la indiferencia, el silencio que cubre la verdad con una manta húmeda, sucia, eterna. Ese silencio que no solo entierra cuerpos, también entierra justicia. Hoy, cuando algunos se atreven a mirar hacia otro lado, queda una última pregunta. ¿Y si Macastre fue solo la primera página de un libro que nadie se atrevió a abrir? Quizá ya va siendo hora. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si és així, dale like, suscribiros, que gratis, igual mañana el plan de pago, ya, adiós. La localitat d'Alcàsser, situada a prop de València, s'ha mobilitzat per trobar 3 adolescents que van desaparèixer la nit de divendres passat. Les 3 amigues de 14 i 15 anys les van veure per última vegada en una gasolinera de Picassent quan anaven a una discoteca de la població. La desaparició de 3